Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, les invito a que abran conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 2. Vamos a continuar la serie que hemos comenzado y primero Dios, hoy vamos a terminar el capítulo 2. Ya vamos avanzando poquito a poquito y espero que todos estos mensajes sean de bendición para sus vidas, mis hermanos. Siempre oren por mí, que Dios me ayude y me guíe a traer su palabra cada semana. Lucas capítulo 2, vamos a leer versículos 39 al 52. ¿Lo tienen? Dice así, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, y se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Así, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema el crecimiento de Jesús. Digan conmigo, el crecimiento de Jesús. Hermanos, de los 4 evangelios, el evangelio de Lucas es el único que nos relata acerca de la niñez y adolescencia de Jesucristo. Hoy, mis hermanos, vamos a ver la adolescencia de Jesús y entenderemos qué pasó durante esos años. Muchos dicen que la Biblia no dice qué es lo que pasó durante esos años, pero a través de estos versículos podemos ver que mucho aconteció. El mensaje de hoy, mis hermanos, lo he dividido en 3 puntos: el desarrollo de Jesucristo, la sabiduría de Jesucristo y el sometimiento de Jesucristo. Y a través de estos 3 puntos entenderemos, mis hermanos, qué es lo que pasó y qué es lo que Jesucristo hizo durante sus 40 días de nacimiento hasta sus 30 años de edad. Veamos esto, mis hermanos. Punto número 1, digan conmigo, el desarrollo de Jesucristo. Aleluya. Quiero leer versículos 39 al 42 para este punto. Y dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Aquí Lucas, mis hermanos, no nos menciona el libro de Mateo
nos recalca, ¿verdad? Aquí menciona que regresaron de un solo de donde estaban a Nazaret, pero Mateo nos menciona que antes de hacer ese viaje, ellos viajaron a Egipto, ¿verdad? Lucas, por alguna razón, decidió no poner esto en la historia, pero vemos que a este lapso ya habían pasado aproximadamente 2 años. ¿Por qué? Porque cuando los magos llegaron y vieron la estrella de David y llegaron a Herodes para preguntar en dónde estaba aquel que iba a nacer rey de Israel, a ese momento ya habían pasado aproximadamente 2 años. Cuando los magos van a Belén y encuentran a Jesucristo y le traen esos presentes, Jesús a ese momento ya tenía 2 años. Y había quedado un trato que los magos iban a regresar a Herodes para decirle dónde estaba el niño, pero vemos que ellos no regresaron, pues Dios les dijo que no regresaran. Dios estaba protegiendo sobrenaturalmente al niño Jesús, a su único hijo. Y vemos que entonces aquí dice el pasaje que cuando regresaron a Nazaret, aquí ya habían pasado aproximadamente 2 a 4 años. Entonces cuando viajan de donde estaban para regresar a Nazaret, Jesús ya tenía 3 a 4 años. Entonces aquí estamos en el contexto a la cual vemos ahora. La semana pasada vimos cuando lo presentaron a los 40 días, pero entre el versículo 39 al 40 ya han pasado 4 años y Jesús ya podía caminar. Ya no estaba enrollado en pañales en el pesebre. Él ya podía caminar. Tenía su vocecita como los niños de hoy en día. Aquí hay niños de 3, 4 años. Así se miraba Jesús. Él ya podía hablar. A lo mejor botaba un poquito su comida. A lo mejor se ensuciaba un poquito como hacen los niños. Pero él ya podía comer. Ya podía usar el baño. Ya estaba diciendo sus primeras palabras. En este momento, en este lapso, en estos días, él ya era considerado un niño pequeño o como hoy en día se conocería como un preescolar. Así era en el versículo 39 y 40 la edad de Jesucristo. Pero vemos que él sigue creciendo y el pasaje nos menciona que pasan 8 años. Entonces entre el versículo 40 al 42 pasan 8 años. Vemos que la Biblia va rapidísimo, ¿verdad? Llega ahora pasan 8 años y ahora él tiene 12 años. Y durante esos años, la Biblia nos dice que Jesús creció físicamente. Es decir, él creció de tamaño. Él no se quedó en ese de la estatura de uno de 4 años. Él siguió creciendo como cualquier niño, como cualquier otro niño. Él creció en estatura. Y el pasaje dice que también se fortalecía. ¿Qué significa eso? Vayan conmigo a Efesios 3:16. Esa palabra fortalecía, también vemos esa misma palabra griega usada en Efesios 3:16 y podemos a través de este versículo entender en qué forma se fortalecía. No significa que se puso muscular y con muchos músculos, no. Miren lo que dice Efesios 3:16. Dice para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, que Cristo, desde los 4 años hasta los 12 años, creció en tamaño, creció en espíritu, es decir, él creció en ganas, en pasión, él creció en valentía, en disciplina, él creció en determinación, o sea, estaba madurando. Y el pasaje dice que también crecía en sabiduría. Él estaba creciendo en conocimiento, en prudencia, en entendimiento, en buen juicio. Vemos que cuando llega a la edad de 12 años, él ya había crecido muchísimo.
cuando Jesús llega a la edad de 12 años, a este punto, Él ya estaba enfocado y determinado en la misión que su padre le había mandado a hacer. A los 12 años, Él ya sabía qué es lo que Él fue mandado a hacer. Hoy en día, un niño de 12 años todavía, ¿verdad? Lo consideramos un niño. Pero Jesús ya había crecido, se había fortalecido interiormente y tenía un conocimiento vasto, como vamos a ver prontamente. Pero, ¿qué estaba haciendo Jesús durante sus años de 2, 3 años hasta los 12? Estaba creciendo en tamaño, se estaba fortaleciendo en espíritu y en conocimiento, estaba adquiriendo más y más sabiduría, estaba creciendo. Ahora, me gustaría resaltar 2 cosas rápidamente en por qué esto es importante o pertinente para nosotros saber el hecho que Jesús estaba creciendo. Digan conmigo, la humanidad de Jesucristo. A través de este desarrollo de Jesucristo podemos ver su humanidad. Es decir, Cristo Jesús no solo fue Dios, sino fue el Dios hombre. Eso es importantísimo para nuestra fe como creyentes y cristianos. Esa es una doctrina vital y esencial que cada cristiano, si es cristiano, debería afirmar y creer. Y aquí vemos que Jesucristo en realidad era humano, porque nació y creció y aprendió tal como cualquier otro humano. Jesucristo no solo fue Dios completamente, sino fue completamente humano también. Él nació y creció conforme a las leyes biológicas, en estatura, en espíritu y en conocimiento, al igual que tú y yo. Obviamente con la excepción que Él fue sin pecado. Esa es la única diferencia. Él fue perfecto. Desde su concepción Él fue perfecto. Pero de ahí todo lo demás fue igual. Él creció, comió, usó el baño. Me imagino si se cayó y se lastimó, lloró. Si Él lloró cuando fue adulto, cuando le lastimaron, también cuando era niño lloró. Él era un humano. Y esto es sumamente importante saber porque hubieron sectas en aquellos tiempos e incluso hay sectas hoy en día que niegan la humanidad de Jesucristo. Déjame decirte, iglesia, que si Jesús no fue humano, entonces todos aquí aún estamos perdidos. Si Jesucristo en realidad no fue un humano como tú y yo, todos nosotros aquí aún estamos perdidos. Poco tiempo después de la ascensión de Jesucristo, Jesucristo ascendió al Padre aproximadamente en el año 33, 34. Poco tiempo después de que Él ascendió, empezaron a salir muchas sectas. Una de ellas conocida como los gnósticos. Ellos negaban la humanidad de Jesucristo. Ellos decían que se miraba como hombre, pero no era hombre, era solamente Dios. Hubo otra secta que también surgió, que se llamaban los docetistas. Docetistas significa parecer. Los docetistas enseñaban y decían que Jesucristo parecía como hombre, pero no era y no tenía un cuerpo humano. Totalmente lo contrario a lo que Hebreos enseña, que dice que Dios preparó un cuerpo para Cristo. No sé si se recuerdan a qué pasaje me refiero. Pero la secta de los docetistas decían que Jesús en realidad no era humano. Los docetistas, mis hermanos, enseñaron que el cuerpo de Jesús era simplemente un fantasma o una ilusión, pareciendo ser humano, pero sin tener ningún cuerpo en absoluto. Ellos decían que tenía un cuerpo espiritual, pero no un cuerpo de carne real como la nuestra. Esta secta de los docetistas enseñaban que su sufrimiento en la cruz fue mera ilusión. Y eso es tremendo porque los testigos de Jehová
Los mormones tienen una creencia muy similar a esa, pero se llaman por diferente nombre hoy en día. Vemos que las herejías del pasado se vuelven a reciclar hoy en día bajo otro nombre, pero la verdad sigue siendo igual. Dios no cambia. Veamos el error en esto. Si Jesús, mis hermanos, no fue humano y no creció y no vivió y no fue como un humano al igual que tú y yo, si Jesús no tuvo un cuerpo real como la de nosotros, que cuando lo cortas brota sangre, entonces significa que Él realmente no murió. Si no tuvo un cuerpo real, entonces en verdad no murió. Y si Él no murió, significa que Él no derramó sangre de verdad. Y si Él no derramó sangre de verdad, no hay expiación de pecados. Vemos las consecuencias de creer tales cosas. Si Jesús no tuvo un cuerpo físico, entonces su muerte y resurrección no fue real y fue simplemente una ilusión, algo que parecía eso. Y si no hay muerte y resurrección de parte de Cristo, entonces no hay salvación y nuestra fe es inútil y es una mentira, como dijo Pablo en Corintios. Pero, mis hermanos, digan conmigo, pero a través de estos pasajes podemos ver que Jesucristo sí fue humano. En Lucas, en el resto del Evangelio, vamos a ver varias otras ocasiones en donde vemos su humanidad. Esta es simplemente la primera ocasión que vemos en Lucas que tuvo que crecer. Vemos que Él fue humano, al igual que tú y yo. Él nació, creció, comió todo, al igual que un humano. Entonces, a través del desarrollo de Jesucristo, mis hermanos, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos, los teólogos usan, de hecho, este versículo que Cristo creció para enfatizar su humanidad? Entonces, mis hermanos, les dejo saber eso para que nadie os engañe. Jesucristo, al encarnarse, fue 100% humano y 100% Dios. Vayan conmigo a Juan 1:14 para que veamos esto. Miren lo que dice Juan 1:14, dice: y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan dijo, nosotros lo vimos, se encarnó. Él habitó entre nosotros. Incluso cuando Jesús resucitó, les dijo a sus discípulos, tóquenme, siéntanme, para que vean que en verdad soy un humano. De hecho, el discípulo amado, Juan, tuvo la dicha de recostarse sobre el pecho de Jesucristo. Y sin duda él escuchó el latido del corazón, por si había duda de que si era humano o no. Escuchó el palpitar de su corazón, al igual que tú y yo tenemos. Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Lo tienen? Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne o es humano es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces vemos ¿qué podemos aprender a través del desarrollo? Punto número 1, el desarrollo de Jesucristo. Podemos entender que Él en realidad fue humano, que por ende, cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario, su sangre
fue real. Él murió como hombre, pero resucitó a través del poder del Espíritu Santo. ¿Qué más podemos ver a través del desarrollo de Jesucristo? En segundo lugar, podemos ver que la gracia de Dios estaba sobre Él. Aleluya. Miren lo que dice el versículo 41. Lucas 2:41 dice, la gracia de Dios, la gracia del Padre estaba sobre Él. Aleluya. ¿Qué significa esto? Gracia es una palabra griega que es usada en muchos sentidos en la Biblia. Aquí normalmente nosotros entendemos como gracia el favor inmerecido de Dios, la gracia salvífica de Dios, pero aquí no se refiere la gracia salvífica de Dios, pues Cristo no necesitaba salvación. Él es santo. Él no necesita salvación ni gracia en ese sentido. Entonces, ¿a qué se refiere que la gracia de Dios estaba sobre Él? Aquí gracia está siendo usada en el sentido de belleza. Digan conmigo belleza. Es decir, Dios el Padre desde su trono vio a ese niño, su hijo de 12 años, y halló belleza en él. Uno dice, ¿en qué sentido? Sí, Isaías capítulo 53 decía que no había nada majestuoso y nada bello en él para qué verlo. ¿Qué belleza creen que Jesucristo tenía? El corazón. ¿Qué lo hizo bello? ¿Qué hizo que Dios hallara gracia en él y lo viera como a su hijo con belleza, al punto que pronto va a decir en su bautismo, este es mi hijo amado en el cual he encontrado complacencia? ¿Por qué es que Dios el Padre lo vio con gracia y la gracia de Dios estaba sobre él, lo vio con belleza? Porque él estaba creciendo. Porque él estaba creciendo físicamente, espiritualmente y mentalmente en el Señor. Por lo cual Dios lo vio con gracia. Dios vio al hijo con hermosura porque estaba creciendo. Y esto no sin la ayuda de José y María. ¿Por qué creen que Jesús creció? ¿Creen que Él creció porque Él es Dios y todo lo sabe? Sí y no. La persona de Cristo es bien confusa y es un misterio. Él lo sabe todo, pero a la misma vez aprendió. ¿Cómo es eso? No me lo pregunten porque no lo sé. Es un misterio. Pero Él creció en su humanidad, Él tuvo que crecer. Y no sin la ayuda de José y María, que le enseñaron cuando era niño. Estamos viendo qué es lo que Jesucristo hizo en esos tiempos. Él estaba creciendo, Él estaba aprendiendo de papá y mamá. El pasaje dice en Lucas 2 que todos los años, noten esto, todos los años sin faltar, todos los años viajaban de Nazaret, ¿a dónde? A Jerusalén para observar la Pascua. La Pascua en nuestro calendario cae en abril, Semana Santa, todo eso, ¿verdad? Pero ¿saben lo tremendo? Es que solo los varones tenían que viajar a Jerusalén durante la Pascua, solo los varones. Es decir, aquí hay una familia, está José, María y Jesús. Solo José tenía que viajar porque solo la ley lo pedía. Solo los varones de 13 años para arriba tenían que viajar. ¿Cuántos años tenía Cristo? 12. Él no tenía que viajar aún si no quería. Pero vemos que José, siendo un hombre justo y temeroso de Dios, llevaba a toda su familia, aunque solo él tenía que ir. ¿Por qué es que Cristo aprendió mucho y se desarrolló mucho y creció en sabiduría? Porque tenían padres que hacían más allá de lo que tenían que hacer. Se esforzaban para cada año irse todos como un grupo de 3, una familia pequeña, viajar 80 millas de Nazaret a Jerusalén
para observar la Pascua. Jesús no tenía que viajar, María no tenía que viajar, pero las familias más devotas llevaban a toda la familia. Y aquí vemos que José se llevaba cada año a toda la familia a este viaje. Él no dejaba a nadie atrás. José era un buen esposo, era un buen padrastro que no dejaba a nadie atrás. En el sermón de la semana pasada vimos cuán obedientes y justos eran José y María cuanto a la ley. Ellos obedecían la ley, se deleitaban en la ley y sin duda hicieron lo que la ley mandó en Deuteronomio 6, cuando presentamos a un niño. ¿Qué versículo leemos? Leemos Deuteronomio 6, 6 al 7, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu ¿qué? Corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Ustedes creen que Jesús creció así por sí mismo? ¿O porque tuvo padres que tomaron el tiempo para cumplir con la ley y enseñarle a Jesucristo? Sin dudamente es la segunda. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Estaba yendo al templo cada año. Cada año Jesús, desde que tenía 3 años, iba con papá y mamá al templo. Cada año. Y cuando en casa, estaba aprendiendo de sus padres la ley de Dios. Los judíos, mis hermanos, que en verdad tomaban esto en serio, comenzaban a enseñarle a sus hijos el Torá, el Pentateuco, al ellos cumplir 5 años. Era lo que ellos hacían. Al cumplir 5 años, era el día que desde allí para adelante les comenzaban a enseñar la ley de Dios, a los 5 años. Y a los 13 años, noten, Jesús tenía 12, pero a los 13 años hacían una ceremonia conocida como el Bar Mitzvah. Bar significa hijo, Bar Mitzvah significa hijo de la ley, Bat Mitzvah significa hija de la ley. Independientemente si tenías un varón o niña, al cumplir 13 años se celebraba esta ceremonia en donde eran considerados ya adultos. En la cultura hispana tenemos algo muy similar como una quinceañera. En una quinceañera se le celebra y la quinceañera en esencia le está diciendo adiós a su niñez y está tomando bienvenida ¿a qué? Como señora, como mujer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Todavía no había llegado esa hora. Aún Jesús tenía 12 años, pero vamos a ver que su comprensión era mucho más allá de la edad que él tenía. Él aún no había pasado esa transición de niño a adulto. Sin embargo, vamos a ver que su conocimiento y sabiduría era tan vasta. ¿Por qué? Porque tenía padres que lo llevaban a Jerusalén y les enseñaban la palabra de Dios sin cesar. Ahora, ¿qué aplicación podemos llevar para nosotros como iglesia en nuestras vidas de estos simples versículos que están aquí? Vemos aquí, mis hermanos, que sin duda José y María tuvieron mucha participación en el crecimiento de Jesucristo. Él creció porque sus padres se esforzaron para que él creciera. Te pregunto, como padres, ¿estás haciendo esto con tus hijos? ¿Te estás esforzando tú? Ellos se esforzaban para llevar a Jesús cada año a Jerusalén para que viera esta celebración de la Pascua, que tenía mucha enseñanza. Al simplemente verlo, al simplemente enseñarlo, ellos iban a ser recordados de lo que Dios hizo en Egipto. Cuando tú, mis hermanos, traes a tus hijos a la iglesia, les estás haciendo mucha bendición. Al simplemente traerlos a una iglesia bíblica y sana. Hay un post que Belinda me mandó de Facebook. Un
un señor puso en su Facebook, si tú como padre llevas constantemente a tus hijos a una iglesia sana y bíblica, ya están mitad del camino al cielo. Yo sé que eso suena como por obras, pero el entendimiento está en que si tú los traes, simplemente al traerlos, están más cerca al Señor. Están cerca a las cosas de Dios, que habilita la posibilidad más grande que ellos entreguen su vida al Señor. José y María estaban sumamente dedicados en enseñarle a su Hijo Jesucristo la ley de Dios, la palabra de Dios, por lo cual Él creció y halló gracia en el Señor. Como padres estamos haciendo eso, mis hermanos. Dedicándole tiempo para enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Hermanos, te pregunto, tú que aún tienes tus hijos o tu joven en casa, ¿cuándo es la última vez que dijiste, vamos a orar ahorita, vamos a leer la palabra, vamos a tratar de estudiar la Biblia? Hijos, si tú tienes padres que hacen eso, no los desprecies. Esa es la mejor cosa que ellos te pueden dar a ti. Eso te va a alimentar y te dará vida eterna. Así que no lo desprecies. Estamos trayendo a nuestros hijos a la iglesia para que vean nuestra adoración, nuestra oración, vean nuestros pasos. ¿Cómo te estás comportando tú en casa, mi hermano? Madres, padres, ¿estás dando un buen ejemplo para que tus hijos crezcan y hallen gracia ante el Señor? Padres, ¿estás tú aprendiendo del Señor para poder impartir en tus hijos? Tú no puedes dar nada si no has recibido nada del Señor. Para que tú, padres, puedas disciplinar a tus hijos en el Señor, tú primero necesitas recibir del Señor. Si no, ¿qué darás? No tendrás nada que dar. María y José conocían y obedecían la palabra. Vemos en el cántico de María, cuando ella alabó al Señor por la dicha de ser elegida, ser la madre de Jesucristo. Ese cántico son solo versículos de profecías del Antiguo Testamento. Ella conocía la ley. ¿Y cuánto más José, que tenía más edad que ella? Quizás lo conocía más, y ambos trabajaron como equipo para instruir a Cristo Jesús, y eso habilitó que Él creciera. Entonces, al ver el desarrollo del niño Jesús, ¿qué podemos aprender? Punto número 1. Podemos ver que su humanidad fue real, y vemos, segundamente, cómo María y José se dedicaron y se esforzaron a enseñarle y llevar a Jesucristo al templo cada año para que Él creciera en el Señor. Que tú y yo hagamos eso, mis hermanos, que tú y yo hagamos eso. Punto número 2, la sabiduría de Jesucristo. Digan conmigo, la sabiduría de Jesucristo. Miren lo que dice versículos 43 al 46. Dice, al regresar ellos, acababa la fiesta, y se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Noten esto está tremendo. La Biblia nos dice que al terminar la Pascua, se acabó el viernes se celebraba la Pascua, ellos quizás era sábado, y ya van regreso a Nazaret, y van en una caravana. Cuando la gente hacía este viaje, era grandísimo, se llenaba Jerusalén con miles y miles de personas, hacían tiendas y ponían carpas, y ahí se dormían, y ahí se quedaban. Era una festividad, había mucha pompa y alegría. Entonces, cuando viajaban y regresaban, se iban en una caravana con mucha gente, y esta caravana era compuesta de parientes, amistades y familias en grandes grupos. Repito, era una festividad, y por eso María y José, lo más probable, no se dieron cuenta de que Jesús no estaba allí con ellos. Me imagino que María, han pasado algunos días, María de repente, en toda esa pompa, empieza a ver y dice,
¿y Jesús dónde está? Jesús tenía 12 años. Me imagino que ella le pregunta a José, ¿y Jesús dónde está? ¿Y el niño? ¿Cuántos de ustedes han perdido a sus hijos en algún momento? Y de seguro, como todo hombre, José le responde, I thought he was with you. Pensé que estaba contigo. Y entre esa gran caravana van a buscarlo, pero no estaba allí. Entonces deciden regresar a Jerusalén y la Biblia nos dice que lo encuentran en el templo, lo leímos al principio, sentado en medio de doctores de la ley, y Jesucristo a la edad de 12 años los estaba escuchando y luego comenzó a hacerle a los doctores de la ley preguntas. Estaba sentado entre los grandes. Recuerden que era tiempo de la Pascua, en donde todos los mejores maestros de la ley llegaban durante esos tiempos. Es decir, que en el templo estaban los mejores de los mejores maestros y un niño en medio de ellos. Y miren lo que dice el versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían a Jesucristo, digan conmigo, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Esta palabra griega, maravillada, se dice existemi. Y esa palabra griega, para que vean qué tan asombro tenían estos doctores de la ley al escuchar lo que este niño de 12 años estaba diciendo. En Hechos 2, ¿se recuerdan cuando desciende el poder del Espíritu Santo y los hombres galileos comienzan a hablar en otras lenguas? Comienzan a hablar en dialectos que nunca previamente habían estudiado, pero la gente empieza a oír su dialecto natal de estos hombres que nunca habían estudiado. Ellos quedaron maravillados, quedaron existemi. De la misma manera, esos doctores quedaron maravillados de lo que este niño estaba diciendo. Cuando se recuerdan cuando Pedro está encarcelado y un ángel viene y lo libera, y él llega y toca la puerta y ellos piensan que es su fantasma, piensan que está muerto, pero al abrir la puerta ven que en verdad es Pedro y ellos quedan maravillados. Es la misma palabra griega. Entonces, ¿se pueden imaginar el gran asombro de lo que estaban ellos escuchando? ¿Cómo puede ser que este niño de 12 años nos está haciendo preguntas a la cual no tenemos respuestas y le estamos haciendo a él preguntas y él las está contestando? Vemos que la sabiduría de Jesucristo era incomparable, era grandísima. Quedaron los doctores de la ley maravillados, no sabían qué decir, no sabían qué pensar. Jesús, siendo aún un niño, sin embargo, el entendimiento de él era extraordinario, increíble. Tenía un conocimiento no común, no era de este mundo, era asombroso, sorprendente, impresionable. Estoy seguro, mis hermanos, de que ni la sabiduría de Salomón mismo se comparaba a lo que ese niño de 12 años estaba diciendo. Jesús les estaba contestando sus preguntas y ellos quedaron maravillados. Y te pregunto, esos hombres, mis hermanos, estaban aprendiendo de Cristo en ese día. ¿Estás tú aprendiendo de Jesucristo o has dejado de aprender? ¿Te has quedado asombrado por Jesucristo y su palabra? Mis hermanos, ¿cuándo es la última vez que tú quedaste asombrado por su palabra, que regresaste para recibir más?
Quizás hay alguien aquí que nunca ha quedado asombrado por su palabra, por lo cual no lo lee, no lo medita, no lo escudriña, porque no ha quedado asombrado por Dios, que significa que en realidad aún no ha escuchado su voz. El que en verdad ha escuchado la voz de Dios quedará asombrado como esos doctores de la ley y querrán más. Job dijo, con Dios está la sabiduría y el poder y toda la inteligencia. Job reconoció la sabiduría e inteligencia de Dios. El salmista, mis hermanos, dijo, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El entendimiento de Dios es infinito. Uno quizás ahorita está diciendo, yo hubiera deseado estar en ese templo cuando ese niño de 12 años estaba enseñando. Pero ¿saben que aquí está? Aquí está. De hecho, aquí está por completo lo que Él les estaba diciendo a ellos. Aquí está. Es solo de abrirla, escudriñarla y quedar asombrado por ese mismo Cristo Jesús. Ese mismo Cristo Jesús te puede enseñar y mostrar y guiar hoy en día. Apocalipsis nos dice que en el cielo hay millares y millares de ángeles que cada día le cantan a Jesucristo y le dicen a Jesucristo, tuya es el poder, las riquezas y la sabiduría. Los ángeles le cantan a ese hombre que tiene toda sabiduría infinita. Y muchas veces nosotros ni nos queremos sentar para aprender de Él. Cuando los ángeles están allá gozando de ese hombre y maestro sumamente sabio y maravilloso. Mis hermanos, te estás deleitando tú en su palabra. Abres tú este libro antiguo para entender sus verdades y deleitarte en su ley. David se deleitaba en esta ley. Era su deleite y su gozo. Te estás deleitando en este libro, mis hermanos. Le has pedido al Señor que Él te abra tu entendimiento, que Él te dé la sabiduría para que tú entiendas lo que aquí está escrito. Miren lo que dice versículos 48 al 50. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Hermanos, Jesús a la edad de 12 ya había entendido y comprendido su misión aquí en la tierra. Ya la había comprendido. Él dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Vemos aquí su determinación. Él estaba enfocado a seguir al Padre. ¿Tienes tú ese enfoque? ¿Tienes tú esa determinación? ¿Has crecido en ganas y en espíritu como habías crecido Cristo para aferrarte y seguir las cosas de Dios? ¿O aún no has crecido y sigues distraído por las cosas de este mundo? Muchos creyentes que han sido creyentes 10, 20, 30 años, pero siguen distraídos, no han crecido en espíritu. No han aprendido, no han creído, no han crecido en sabiduría. Han crecido físicamente, en estatura o de anchura. Pero no en espíritu y en Cristo. La palabra de Dios dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Estamos creciendo, mis hermanos. Estamos esforzándonos para crecer como creció el Maestro. Él es el mayor ejemplo a seguir. Hermanos, si Cristo tuvo que crecer, ¿cuánto más tú y yo necesitamos crecer? Si Cristo tuvo que estudiar y poner atención y escribir y tomar notas y estudiar este libro, ¿cuánto más tú y yo?
Si Cristo se apartaba para orar, ¿cuánto más tú y yo necesitamos apartarnos para orar y tener comunicación con el Padre? Si Cristo Jesús creció y tuvo que crecer y creció, ¿cuánto más tú y yo tenemos que también crecer? Aleluya. Cristo había abandonado a sus padres terrenales para ir y hacer y estar en la casa de su Padre. Cristo Jesús, sus discípulos una vez le dijeron: Jesucristo, nosotros hemos dejado todo por ti. Cristo Jesús le dijo: todo aquel que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre, que es lo que Cristo había hecho en ese entonces, dice, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. Jesús dejó a sus padres para quedarse en el templo y aprender y escudriñar más de Dios. ¿Qué te impide a ti dejar, o qué no has dejado aún para tú poder estar en la casa de tu Padre y deleitarte con Él más y más? ¿Qué es lo que no te permite leer y abrir su palabra para querer indagar, investigar y conocer quién es este Dios? Jesús les dijo a María: yo estoy en la casa de mi Padre. Noten, María le dijo a Cristo: tu Padre y yo hemos estado preocupados. ¿Por qué responde Cristo? Me es necesario estar en la casa de mi Padre. En cierta forma le dijo a José y María: ustedes no son mis padres. Eso a lo mejor dolió un poquito. Pero Jesús no estaba tratando de ser brusco. Jesús no estaba siendo irrespetuoso. Él estaba siguiendo la voluntad del Padre. Cuando Jesús les dice esto a María o José, ellos no entendieron. Entendían, pero no entendían. Así estamos tú y yo. Entendemos en parte, pero no por completo. Por lo cual necesitamos estudiar cada día, leer su palabra cada día, mantenernos en comunión con Él cada día. Si Jesús tuvo que crecer, ¿cuánto más nosotros? Jesús, mis hermanos, es inagotable. Su sabiduría es más allá de lo infinito. Él es inagotable, por lo cual podemos entrar a Él seguros de que recibiremos algo para nuestras almas una y cada vez que vayamos a Él, con esa disposición de querer adquirir y conocer más de Él. Yo quiero más de Él, mis hermanos. Yo quiero más de Él. Yo quiero entender más quién es Él. Jesús a los 12 años había comprendido su llamado. ¿Lo has comprendido tú? ¿Has comprendido a qué te ha llamado Dios? Y ahora, último punto, veamos el sometimiento de Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo Cristo en su niñez? Iba al templo, aprendía de sus padres, estaba escuchando, haciendo preguntas, aprendiendo más del Padre, adquiriendo más sabiduría y se había sometido. Miren lo que dice versículos 51 al 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, ¿qué dice ahí? Sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué hizo Jesús? Se sometió a sus padres terrenales. ¿Por qué? Porque eso es lo que la ley manda. Hijos, obedeced a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Por eso Cristo Jesús lo hizo. Y quiero cerrar hablándole a los jóvenes y a los niños con este punto. O incluso algún adulto que es irrespetuoso a sus padres. Porque hay adultos que son irrespetuosos a su padre o a su madre. Eso es tremendo. Ya están viejos. Siguen siendo irrespetuosos a papá y mamá. Eso es tremendo.
Un niño, más o menos se le pasa, se le corrige y se le habla. Un joven, no hay excusa. Jesús tenía 12 años y se sometió a papá y mamá. Jóvenes, si Cristo se sometió a padres terrenales imperfectos, Él siendo santo aún se sometió a padres imperfectos, siendo Cristo el Dios creador del universo. ¿Quién te crees tú, joven o niño, para no hacerlo? Como que si fueses más grande que Cristo Jesús. ¿Vieron eso? Eso está tremendo. Jesús es un ejemplo perfecto a seguir. Y Él obedeció a papá y mamá. Nunca les faltó el respeto. No lo hagas tú tampoco. Si Dios no lo hizo, ¿por qué crees que tú lo puedes hacer? O que eso te traiga a ti temor y temblor para nunca hacerlo más. Cuando tú no obedeces los mandamientos de Dios, te haces enemigo de Dios. Y en vez de que Dios halle gracia en ti, belleza en ti, su ira estará contra ti. Nada te irá bien en esta vida. Nada. Jóvenes, yo sé que eso fue algo fuerte, pero lo dije de esa manera, para que obedezcan a padre y a madre. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros lo tenemos que hacer? No somos más grandes que Jesucristo para no hacerlo. Estamos en tiempos finales, en tiempos tremendos. Romanos capítulo 1 dice que en los últimos días habrán hijos desobedientes. Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, si me recuerdo bien, dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Y una de las evidencias de ese enfriamiento será que habrán más y más niños y jóvenes desobedientes. No participes de tales cosas, juventud, niños. Honra a tu padre y a tu madre. Y la Biblia dice, serás de larga vida. ¿Acaso no tú quieres larga vida? Esa larga vida no necesariamente aplica o significa 80, 100 años, sino significa una vida próspera por el Señor. Cristo fue sumamente bendecido por el Padre. ¿Tú quieres lo mismo? Haz lo mismo. No sean de los que maldicen a sus padres. Tú sigue los pasos del Maestro y honra a tu padre y a tu madre. En el versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos que esto culmina el versículo 2 y en el versículo 3 vemos que Jesús ya va a tener 30 años. Entonces, en Lucas 2:52, transicionando a Lucas 3, Cristo ya tiene 30 años. Y uno dice, ¿qué hizo en todo ese tiempo? ¿Qué hizo Cristo en toda su adolescencia, en su juventud, siendo adulto? ¿Qué hizo en todo ese tiempo? Siguió creciendo en sabiduría, siguió metiéndose en esta palabra. Él no dijo, yo sé que a los 30 años voy a comenzar mi ministerio. No, Él se siguió creciendo. Muchos dicen, cuando Dios me llame, yo voy a empezar a prepararme. No. Crece ahora para que estés listo cuando el llamamiento venga. Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura, en espíritu. Y todos esos años, hasta los 30 años, siguió sometido a sus padres. ¿Qué es lo que Jesús hizo en toda su vida? Creció, se metió en la palabra, fue al templo, celebró la Pascua, obedeció a padre y a madre, siguió obedeciendo la ley. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo.